días, mucho gusto de reencontrarnos en este espacio de conversación necesario, fundamental para nosotros como empresa periodística que habíamos dejado por supuesto en pausa durante las vacaciones de invierno. Hoy lo retomamos y con un invitado que sin duda nos tiene mucho que informar respecto a la labor de un servicio que es relativamente nuevo en nuestra institucionalidad, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy estamos con el abogado jefe de la oficina regional, él se llama Joaquín Bizama Tiznado y con él vamos a abordar temas vinculados por supuesto a la labor que cumple el INDH acá en la región de Aysén. Joaquín, gracias por estar junto a nosotros. Ilústranos un poquito en qué han estado, cuáles son fundamentalmente la misión que tienen como Instituto Nacional de Derechos Humanos y el sello, la impronta que le han dado a esta oficina regional. Muy buen día. Buenos días, Hugo, gracias por la invitación. Sin duda, como tú bien decías, esta es una institución relativamente nueva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene en Chile 13 años, fue creada en el año 2010 a través de una ley, ¿no es cierto?, la ley 20.405, y esta ley aparece como una de las recomendaciones de la Comisión RETIC, ¿no es cierto?, aquella Comisión de Reconciliación y Verdad que da cuenta de las primeras vulneraciones de derechos humanos y luego de una serie de recomendaciones como una medida de no repetición, ¿no es cierto?, y de poder garantizar ciertos derechos, recomienda la creación de una institucionalidad pública que esté independiente y autónoma del gobierno de turno, pero igualmente siendo un servicio público. Y en la región fue creada o abierta la oficina regional en diciembre del año 2018. Así que, como bien tú dices, somos una institución relativamente nueva en la región. Nuestra principal acción, como ya decía, está dada por la ley 20.405 y dice relación básicamente con dos grandes áreas: promoción en derechos humanos, que implica capacitación, sensibilización, educación en derechos humanos, y otra gran área que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Es decir, recibimos denuncias de vulneraciones y tenemos la facultad legal de poder entablar acciones legales, ya sean querellas, cuando se trata de un tema penal, o bien algunos recursos ante la Corte de Apelaciones cuando se trata de vulneraciones de derechos referentes a garantías que están consagradas en la Constitución. Esas son nuestras dos grandes áreas, y ahí obviamente podemos entrar a debatir o señalar más en detalle las particularidades o las materias específicas. Ahí trabajamos en general con población vulnerable o en situación de vulnerabilidad. ¿Qué nos referimos con ello? Nos referimos básicamente de que son personas que históricamente se han encontrado al margen de las decisiones políticas o de política pública, y eso hace que muchas veces solamente recepcionen estas políticas sin tenerles en cuenta respecto de su opinión o cómo se puede ejecutar de mejor manera. Y ahí podemos mencionar migrantes, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, diversidad y disidencias sexuales, etcétera. Perfecto. Partamos por el tema de la educación, que me parece fundamental porque para hacer un contexto es distinto abordar el abordaje de los derechos humanos en un régimen autoritario como el que tuvimos antes de recuperar la democracia a la realidad que uno tiene en un régimen democrático. ¿De qué manera se hace esa educación, esa promoción? Porque hay muchas veces, y qué bueno que haces el punto, que gente que dice sentirse vulnerada cuando va a una oficina pública porque no la tratan bien, porque la hacen a veces dar una vuelta demasiado larga, en fin, se siente ella vulnerada en su derecho humano, que es tener acceso a una prestación de un servicio público. ¿Eso es válido, Joaquín? ¿Se da mucho o se da frecuentemente al menos? Sí, lamentablemente una de las principales quejas que nosotros recibimos y que tiene que ver quizás con un grado menor a la vulneración propiamente tal, ¿no? Cuando hablamos de vulneraciones quizás no nos imaginamos a cuestiones de índole o de gravedad que dicen relación con, ¿no es cierto?, con la libertad de una persona o con la imposibilidad de ejercer derechos un poco más tangibles. Lamentablemente recibimos también muchas denuncias de la ciudadanía de la región que dice precisamente en relación con la mala atención muchas veces de los servicios públicos, o la no entrega de información, o el derivar a determinados lugares otros servicios que finalmente no le dan también una respuesta. Y lo que conversamos muchas veces en todas las jornadas de educación, de promoción, de capacitación con funcionarios públicos, que son nuestro objetivo o nuestro público objetivo fuerte, precisamente hacemos hincapié en aquello, la importancia
importancia de la primera atención, de poder que las personas se sientan, ¿no es cierto?, de que hay un servidor público que les está dando una solución, o si no le está dando una solución, le está derivando al lugar correcto y dándole de alguna manera una respuesta a la duda que ellos puedan tener. Y eso la gente, cuando no existe, digamos, esa primera acogida, esa primera atención de buena manera, se siente vulnerada, hay un rechazo respecto a la función pública, hay una crítica, hay una lejanía con el Estado, ¿no es cierto? Y eso obviamente mientras vamos alejándonos de Coyhaique o Puerto Aysén, que son las comunas que tienen mayor cantidad de personas, y no sé, visitamos más hacia el sur, Cochrane, Chile Chico, o el litoral, ¿no es cierto?, norte, Puerto Cisne, Raúl Marítimo Almacea, que hemos podido ver, digamos, que con la serie de problemas que ellos tienen, se hace más patente este problema. Es decir, pareciera que la gente siente que el Estado y los servicios públicos están mucho más lejos de sus necesidades. Y eso obviamente requiere un proceso en el cual nosotros colaboramos. No somos el único organismo que está trabajando en esto, sino que también los mismos servicios públicos deben tener procesos de capacitación, de formación y de darle relevancia a esta primera atención. Nosotros cuando trabajamos o recibimos estas denuncias, hay situaciones en las cuales tampoco nosotros tenemos respuesta o no está dentro de nuestras facultades legales poder entregarnos una respuesta o una acción judicial como las personas quisieran. Pero sí, desde un principio, en el momento, las escuchamos, tratamos de poder comprender la situación que nos están contando, la vulneración quizás que pueda existir allí y derivarla a los organismos correctos, generalmente la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública u otros organismos que prestan asesoría jurídica y que obviamente de manera gratuita. Entonces es fundamental lo que tú dices en términos de la educación, la promoción respecto de la función pública para que la gente se sienta cercana y eso obviamente en dictadura prácticamente no existía, ¿no es cierto? Ahí podemos ver que las organizaciones básicamente de memoria, de búsqueda, ¿no es cierto?, de personas que estaban desaparecidas, hacían esa función, pero no había nada sistemático. Hoy día, felizmente, ¿no es cierto?, tenemos una institución como el Servicio como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero además también, y con esto termino esta parte, recordar que todos los servicios públicos hoy día están creando departamentos o unidades de derechos humanos. Y ahí también es importante poder canalizar, digamos, todas las necesidades que tiene la gente y prestar un buen servicio desde estas instituciones. Perfecto. ¿Cómo se hace, Joaquín, la bajada, si es que les compete a ustedes, de la institucionalidad, de la doctrina que el Instituto Nacional de Derechos Humanos lleva sobre sus hombros como misión a las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden? ¿Tienen alguna relación directa? ¿Solo los capacitan en una temática que ellos abordan internamente? ¿Cómo es la relación del INDH con Carabineros, con el Ejército, con la Fuerza Aérea, la Armada? ¿Es una relación permanente o ha sido complejo, digamos, permear esas estructuras? Con Carabineros tenemos una relación permanente. De hecho, esta semana vamos a participar de las capacitaciones del Plan Nacional de Derechos Humanos que tiene Carabineros. Esto también ha sido un avance y hay que decirlo en términos de poder incorporar a sus procesos formativos temáticas que dicen relación con el respeto a los derechos humanos desde distintos puntos de vista. Cabe señalar que, por ejemplo, en estos procesos de capacitación estamos en conjunto con la Defensoría Penal Pública, con el Ministerio Público, con la Seremi de Justicia y Derechos Humanos y también nosotros. Y desde las facultades legales que tiene cada servicio aportamos y entregamos nuestra visión para que la función policial, que es necesaria, ¿no es cierto?, en un Estado de Derecho, se lleve adelante con el respeto a los derechos humanos. Con Carabineros tenemos una relación bastante fluida y yo creo que ahí estamos viendo frutos porque ya desde hace por lo menos 2-3 años estamos participando en este proceso de capacitación. Con Gendarmería también tenemos procesos de capacitación importantes para protección obviamente de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Con investigaciones también hemos tenido un proceso de capacitación y con el Ejército no hemos tenido ningún acercamiento todavía respecto de procesos de formación o de incorporación de elementos de derechos humanos en la formación de los conscriptos, oficiales o suboficiales del Ejército. Ahí creo que nos queda obviamente un campo por accionar. Ahora, sin duda que la labor del Ejército es
es distinta a la de Carabineros, ¿no es cierto? De allí la diferencia entre la función policial o orden público y aquellas instituciones como las Fuerzas Armadas que están dedicadas a la protección de la frontera en estricto rigor. Entonces, la verdad es que con el Ejército todavía no hemos tenido ninguna acción, digamos, de formación. Joaquín, sigamos conversando. Estamos junto a Joaquín Bizama Tiznado, el abogado jefe de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este café diario, junto a nuestro sponsor Sello Natural Coyhaique, conversando sobre un tema que es tremendamente amplio. Claramente no lo vamos a alcanzar a abordar en esta entrevista, pero quedarán materias para el futuro. Y yo te quiero llevar al contexto actual. Estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar y de repente todo el tema de derechos humanos vuelve a cobrar una prominencia informativa tremendamente relevante. Por estos días hay muchos reportajes, testimonios que dan cuenta de que finalmente lo que pretende hacer el negacionismo de negar esto es simplemente una cosa muy burda. ¿Alguna misión, alguna reflexión en particular desde el INDH en torno a esta fecha tan icónica para el país, Joaquín? Sí, sin duda. A ver, lo primero que nosotros podemos señalar como Instituto Nacional de Derechos Humanos es que volvemos a reafirmar nuestro compromiso con los elementos de la justicia transicional, ¿ya? Muy brevemente, la justicia transicional es una justicia que viene posterior a vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y consta de 4 pilares fundamentales. Primero, verdad, ¿no? Luego, justicia, luego reparación para las víctimas y luego el establecimiento de garantías de no repetición de estas vulneraciones. Y vemos que muchas veces todavía estamos en el primer pilar, en la verdad, todavía no sabemos qué ocurrió. Y esa sin duda que es una de los llamados más importantes y más sentidos, sobre todo de los familiares que aún buscan a las personas, ¿no es cierto?, y a sus familiares que fueron desaparecidos, ejecutados, no lo sabemos. Y muchas veces en este caso especial de la verdad, yo no hablo solamente de la verdad judicial. Muchas veces, ¿no es cierto?, nos encontramos ante procesos que por la extensión del tiempo, desde los hechos cuando ocurrieron, que las pruebas se perdieron, que no hay colaboración precisamente, sobre todo de funcionarios públicos de las Fuerzas Armadas en ese entonces, no sabemos qué ocurrió. Nos quedamos lamentablemente con sentencias absolutorias, pero aparte de esa verdad judicial nos gustaría avanzar igualmente, al menos en la verdad de las trayectorias de las personas, qué ocurrió con ellos, cómo llegaron a los lugares donde desaparecieron, cuáles fueron las últimas vistas que tuvieron, etc. Reconstruir, ¿no es cierto?, la trayectoria de vida de esas personas igualmente da algo de tranquilidad, de paz a los familiares. Luego de eso, obviamente, la justicia nos parece fundamental en términos de poder ir llevando algo de justicia a los familiares, a pesar de, ¿no es cierto?, de que ha transcurrido tanto tiempo. La reparación también es una cuestión que está pendiente. Sin duda que se han hecho planes para una buena cantidad de personas, pero nos damos cuenta de que hoy día esas reparaciones, en comparación con las afectaciones a sus derechos humanos, muchas veces no es comparable, ¿no? Y finalmente se han establecido sin duda garantías de no repetición para efectos de poder ir estableciendo políticas, instituciones que fomenten una cultura de respeto a los derechos humanos. Y ahí, a propósito de lo que tú decías, el negacionismo, me parece que es una cuestión que tenemos que poner la atención como sociedad, independiente del color político que uno tenga. Aquí no se trata de que uno sea de izquierda y de derecha y en virtud de eso defienda o no los derechos humanos. Cualquier persona puede tener una opción política que le haga, ¿no es cierto?, sentido a sus principios, a su forma de ver la vida. Pero es una base, digamos, de la sociedad moderna, de poder convivir en paz y armonía, tener ciertos mínimos. Y esos mínimos son los derechos humanos, independiente de cuál sea, como vuelvo a decir, el pensamiento. Que muchas veces se cae la caricatura, ¿no es cierto?, de que no, los derechos humanos defienden solamente un sector, y eso no es efectivo. Nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, desde la formación de la oficina aquí en la sede regional con el gobierno anterior de Sebastián Piñera. Hoy día estamos trabajando con los funcionarios públicos del gobierno actual, y ahí no hay distinciones respecto de quiénes son los que están ahí, sino que nos importa el respeto a los derechos humanos de parte de los funcionarios públicos, independiente del color político que tengan. Y eso también tiene que ser para la sociedad. Yo creo que ese es un mínimo civilizatorio que nos permite convivir, que nos permite estar en tranquilidad y que cada uno, ¿no es cierto?, se exprese y desarrolle sus ideas en un marco de respeto a los derechos de las otras personas. Tú has tocado un tema requete contra importante, Joaquín, porque aquí hay un tema generacional
grande. Hay quienes hoy día condicionan el tema de los derechos humanos, tú lo has manifestado solamente desde el punto o desde una mirada ideológica. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Han tenido contacto con jóvenes secundarios, universitarios? ¿Hay un cambio de enfoque, hay un cambio de paradigma respecto a cómo se abordan los derechos humanos? Sí, felizmente hemos podido tener un trabajo bien potente con adolescentes y jóvenes aquí en la comuna de Coyhaique y también en la comuna de Puerto Aysén. De hecho, este sábado que recién pasó, participamos de una actividad que se llama el Urban Fest, que fue desarrollado con harto éxito en la comuna de Puerto Aysén. Y ahí abrimos espacios para que los jóvenes y los adolescentes puedan manifestarse libremente, ¿no es cierto?, sin el miedo a que puedan ser discriminados por alguna vestimenta o algún pensamiento en particular que tengan. Pero también es preocupante, y hemos visto algunos datos que aparecen de las encuestas, de que al parecer hay una poca valoración hoy día, o hay una baja valoración de la democracia en comparación con la tiranía o la dictadura. Y eso es preocupante también porque da cuenta de alguna u otra manera situaciones que se han venido alertando desde hace tiempo. El quitar o el bajar la hora de historia, de educación cívica, de filosofía, colabora en que los jóvenes no tengan una opinión tan crítica, un pensamiento crítico respecto de cómo se está llevando adelante la sociedad en la que ellos están viviendo. Y eso hace también de que se valore de igual manera o de una manera similar tendencias o gobiernos de facto donde no hay elementos democráticos y también la democracia. Y eso probablemente tenga que ver con que, con muchos factores, no quiero atribuirlo solo a uno, pero como ya decía, la falta de pensamiento crítico desde temprana edad ayuda y colabora a que aparezcan estas opiniones y eso es preocupante desde nuestro punto de vista, porque los jóvenes de hoy van a ser los adultos del mañana, van a ser los que van a ocupar cargos de elección popular probablemente, o van a tomar decisiones respecto del resto. Y qué bueno que, y vuelvo a lo mismo, independiente de la tendencia política que tengan, de izquierda a derecha, que exista un mínimo civilizatorio que nos permita convivir en paz, en armonía, y donde cada uno pueda desarrollar su vida de acuerdo a sus propios principios, filosofía, religión, etcétera, etcétera. Y eso es fundamental para tener comunidad y poder reencontrarnos, como es uno de los llamados, ¿no es cierto?, de todas las instituciones hoy día, a reencontrarnos como país, a unirnos. Pero si no tenemos respeto por condiciones mínimas, es difícil que se dé esa reconciliación. Allí es por eso que nosotros estamos apuntando, sobre todo, a los jóvenes, también en un contexto regional. Hemos visto de que la violencia, en distintas maneras, de distintas expresiones, en los jóvenes está siendo una manera de resolver sus conflictos. Eso también nos habla de que falta capacidad de diálogo, de poder tolerar actitudes o pensamientos que son distintos a los míos y poder, a través del diálogo, de la conversación, generar soluciones o problemas, ¿no es cierto?, o soluciones a los problemas que pueden tener los jóvenes. Eso también es preocupante y nos da cuenta de que hay una poca valoración del diálogo, del poder sentarnos a conversar, del respeto. Y si eso lo extrapolamos, digamos, a situaciones un poco más críticas en las cuales se puedan ver envueltos jóvenes, probablemente tengamos resultados que no son los que queremos. Por lo tanto, hay dos focos, creo, bien importantes. Uno, que tiene que ver con la falta de pensamiento crítico, probablemente por la ausencia, ¿no es cierto?, de estas instancias en la educación formal y también en la educación informal. Y lo otro es la violencia como una forma de resolver conflictos entre los jóvenes, que también está siendo preocupante. Joaquín, junto con agradecerte, nos queda un minuto para hacer una reflexión final, un cierre de lo que es, por supuesto, la importancia que hoy tiene nuestra sociedad a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que fracturó la democracia, donde abundaron, por supuesto, las transgresiones, las vulneraciones a los derechos humanos. Hoy día estamos en otro estadio, pensando siempre en un país mejor, pero donde la variable de los derechos humanos todavía está al debe. Recién tú lo decías, hay que hablar en la familia respecto a este tema, no solamente cuando uno ve casos ajenos o externos. ¿Cuál es esa reflexión de cierre para ir terminando esta conversación, abogado? Sí, la reflexión, yo creo, es primero hacer un llamado a todas las instituciones, personas que tengan información respecto de las personas que están detenidas y desaparecidas hoy día, que puedan entregar esa información. Es fundamental que vayamos encontrando a poco cierta verdad para poder ir entregando paz también a los familiares. Luego de eso, yo creo que podemos hacerle un llamado a los familiares de decirle que, bueno, demos vuelta a la página, reconciliémonos y todos los llamados que obviamente corresponden, pero pasado de alguna u otra manera ciertas etapas. Es difícil poder pedirle a los familiares, ¿no es cierto?, que den vuelta a la página o que nos reconciliemos cuando todavía no hay ninguna noticia respecto de sus familiares. Por lo tanto, creo que ese es un punto fundamental respecto de los 50 años. Y lo otro
nosotros es que como sociedad vayamos valorando los derechos humanos, podamos comprender de que son cuestiones que nos permiten desarrollarnos como sociedad en un ámbito de tolerancia, de respeto, y que nos permiten también ir construyendo un país que pueda mirar el futuro con esperanza. Ahora, esa esperanza, vuelvo a decir, también tiene que ver un poco cómo está el presente y cómo vamos de alguna u otra manera reconstruyendo el pasado. Yo creo que son cuestiones fundamentales que nos van a ir permitiendo de alguna u otra manera efectivamente ser un país más unido, que mira adelante, ¿no es cierto?, o teniendo en cuenta las problemáticas de la gente y obviamente con el respeto debido a los derechos humanos. Ese es el llamado que hace el Instituto. Nosotros como organización o como servicio público también estamos dispuestos a poder seguir trabajando tanto con organismos públicos como instituciones privadas para precisamente hacer esta educación en derechos humanos que es tan fundamental en la región y en el país. Bien, pues Joaquín Bizama Tiznado, abogado jefe de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nos acompañó en este café diario. Esperamos haber sensibilizado su emocionalidad, no para que sea parte de algún plan, de algún programa, de un monitor, simplemente para que se conversen estos temas al interior del hogar, se debatan y se releve la importancia que tienen los derechos humanos en democracia. Muchas veces uno se queda solamente con eso, democracia y derechos humanos marchan a la par, pero a veces las transgresiones y las vulneraciones se mantienen. Por lo tanto, la democracia hay que enriquecerla con el respeto a los derechos humanos, que es una consagración de carácter universal que no se puede poner ni condicionar de ninguna manera. Así que muchas gracias, Joaquín. Gracias. Que tengas muy buena jornada. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento con un nuevo entrevistado, entrevistada aquí en Café Diario, con el auspicio siempre maravilloso de Sello Natural Coyhaique. Hasta otro momento.